en un rincón olvidado de la mitología griega, donde los dioses jugaban a ser humanos y los humanos soñaban con ser dioses, hubo un niño que nació con una maldición disfrazada de bendición. Se llamaba Narciso, hijo de un dios río y una ninfa de aguas cristalinas. Su belleza era tan deslumbrante que, según las crónicas, hasta las flores se inclinaban cuando él pasaba. Pero aquí está el detalle que muchos olvidan. Narciso no eligió ser así. Su destino fue sellado por una profecía. El famoso vidente Tiresias, ciego pero clarividente, advirtió a sus padres: vivirá muchos años si nunca se ve a sí mismo. ¿Te imaginas crecer sin saber cómo eres? Sin espejos, sin lagos, sin miradas complacientes. Solo el eco de los demás diciéndote quién eres. Y así, Narciso creció, ignorante de su propio rostro, pero no de su poder, porque aunque él no lo supiera, su belleza era un imán. Hombres, mujeres, dioses menores, todos ardían por él. Pero había un problema. Narciso no podía amar, no por maldad, sino porque nadie le había enseñado a hacerlo. Su corazón era un espejo vacío, reflejando solo su propia imagen, una imagen que irónicamente jamás había visto. Pero ¿cómo llega alguien a enamorarse de su reflejo? ¿Fue vanidad o desesperación? Ahí está la clave del mito. Narciso no es un villano, es una víctima de su propio don, y en eso se parece demasiado a nosotros. Pero antes de que Narciso encontrara su reflejo, alguien más intentó romper su maldición. Una ninfa condenada a solo repetir palabras, y cuyo nombre hoy usamos para describir lo que queda cuando el amor se convierte en obsesión. Hablaremos de Eco, y de por qué su historia duele tanto en 2025. En el mismo bosque donde Narciso aprendió a despreciar, vivía Eco, una ninfa cuya voz era tan cautivadora que hasta los lobos callaban para escucharla. Pero los dioses griegos no perdonan el desafío, y Eco cometió un error. Ayudó a Zeus a esconder sus infidelidades. Como castigo, Hera, la esposa traicionada, no la mató. Algo peor, la condenó a ser un eco, solo repetir las últimas palabras de otros. Imagina la agonía, tener tanto que decir y solo poder devolver migajas de lo ajeno. Eco se convirtió en una prisionera de silencios, hasta que un día Narciso cruzó su camino. Y aquí, amigos, el mito se vuelve espejo de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido Eco? Amando a alguien que solo escucha su propia voz, rogando que nos miren, aunque sea de reojo. Eco siguió a Narciso por semanas. Lo observaba escondida, acumulando coraje para declararle su amor. Pero cuando por fin lo hizo, solo pudo usar sus palabras. Narciso, confundido, le gritó: «¡Aléjate!». Y ella, obligada por la maldición, solo pudo responder: «Aléjate». ¿Sabes lo más triste? Narciso ni siquiera la odiaba. La ignoró, porque el desprecio duele, pero la indiferencia destruye. Eco, rota, huyó a una cueva. Allí, su cuerpo se convirtió en piedra. Solo quedó su voz, un eco vacío. Pero justo antes de morir, hizo algo que cambiaría todo. Le rogó a Némesis, la diosa de la venganza, que hiciera a Narciso sentir su dolor. Y Némesis, que entiende el amor no correspondido, aceptó. Así, Narciso recibió su castigo, enamorarse de su reflejo. Pero esto no es solo un cuento sobre vanidad. Es un espejo de cómo, hoy, millones buscan amor en pantallas frías. ¿Qué pasa cuando en vez de un lago, tu reflejo son los likes, las miradas en una fiesta o los mensajes que nunca llegan? Hablaremos de eso y de por qué Narciso no murió ahogado, sino scrolleando. Némesis escuchó el lamento de Eco y maldijo a Narciso a enamorarse de su reflejo. Pero esto no fue solo un castigo, fue una invitación, porque el agua del lago no le mostró su verdadero rostro, sino una máscara,
Jung, el psicólogo que exploró los mitos como espejos del alma, diría que Narciso se enamoró de su persona. Esa fachada brillante que mostramos al mundo para ocultar lo que nos avergüenza, nuestra sombra. Narciso no supo ver que detrás de su imagen perfecta había un vacío, una sombra hambrienta de amor verdadero. Jung enseñó que hasta que no enfrentamos esa oscuridad, nos condenamos a repetir los mismos errores. ¿Y cuál fue el error de Narciso? Creer que podía existir sin su sombra, sin sus miedos, sus dudas, su humanidad. Pero el lago no mentía. Cada vez que Narciso tocaba el agua, la imagen se desvanecía. Igual que hoy, cuando buscamos respuestas en filtros o likes, la sombra siempre regresa. Y si no la integramos, nos devora. Por eso Narciso murió ahogado, no en el agua, sino en su propia ilusión de perfección. ¿Cuántos llevamos dentro un Narciso y una Eco? Por un lado, la parte que ansía ser admirada, el héroe junguiano. Por otro, la que susurra: ¿y si nadie ve lo que realmente soy? La sombra. La tragedia no es quererse a uno mismo, es quererse solo la mitad. Hoy, el lago de Narciso tiene un nombre: Instagram, TikTok, Twitter. Lugares donde no solo nos reflejamos, sino donde vendemos nuestro reflejo. Pero ¿qué pasa cuando la sombra se revela? Cuando las cifras no llenan, cuando los cumplidos suenan huecos. ¿A qué abismo nos enfrentamos? Hablaremos de los narcisos del siglo XXI y de por qué su sufrimiento es tan antiguo como la humanidad. Narciso tocó el agua y en ese instante el mundo se detuvo. Por primera vez vio su reflejo y creyó encontrar el amor perfecto. Pero el lago era una mentira. Solo le mostraba lo que ya sabía: su belleza, su poder, su grandiosidad. ¿Te suena? ¿Cuántos hoy buscamos ese mismo espejismo en pantallas brillantes? ¿Cuántos confundimos ser vistos con ser amados? Narciso no murió por vanidad. Murió porque nadie le enseñó que el amor también duele, también exige vulnerabilidad, también es espejo roto. En 2025, Narciso tiene 1.2 millones de seguidores. Sube fotos en trajes de baño frente a piscinas infinitas, pero en su privacidad lucha contra trastornos alimenticios. Tiene un checkmark azul, pero paga terapias para la ansiedad. Su reflejo digital, impecable. Su reflejo real, un espejo que evita mirar. ¿Te suena? Hoy, el lago de Narciso se llama Instagram, y el hechizo es el mismo: perseguir un amor que nunca llega, porque los likes no abrazan, los seguidores no te ven, y la validación es un espejismo que desaparece al cerrar la AP. ¿Cuántos viven así? Cazadores de reflejos, adictos a una imagen que ni ellos mismos reconocen, como el influencer de viajes que edita fotos desde su habitación vacía, o la streamer que sonríe en cámara mientras su familia la ignora. Narciso murió ahogado en su propio reflejo. Nosotros nos ahogamos en un mar de stories. ¿O hay algo más peligroso? Pero hay una salida, porque el mito de Narciso no termina con su muerte. Termina con una pregunta que Eco repite desde las cavernas: ¿qué queda cuando el reflejo se apaga? La respuesta no está en el lago, está en lo que Narciso nunca vio: las grietas. Narciso murió creyendo que el lago le había fallado, pero la verdad es que él le falló al lago, porque el agua no estaba rota, solo le mostraba lo que siempre estuvo ahí: una belleza frágil, imperfecta, humana. Y aquí está la paradoja: el antídoto contra el mito no es romper el espejo, es aprender a mirarlo sin miedo. Byung-Chul Han, el filósofo que diseccionó nuestra obsesión por el rendimiento, escribió: el narcisismo es la forma en que el sistema nos hace libres para explotarnos a nosotros mismos. ¿Entiendes ahora? Narciso no es un monstruo, es un síntoma.
un síntoma de un mundo que nos vende espejos para que olvidemos ventanas. ¿Qué significa esto? Que la redención no está en dejar de mirarte, sino en dejar de buscar en tu reflejo lo que solo existe en el otro, en las grietas, en las miradas compartidas, en las historias no editadas. Porque como decía Han, lo igual no duele, pero tampoco salva. El mito de Narciso no es una condena, es una invitación a romper el hechizo de la autoexplotación feliz que Han denunció, a mirarte sin juzgarte, a amar lo que eres, no lo que proyectas. La próxima vez que sientas la tentación de perseguir tu reflejo, recuerda, la belleza no está en lo que el lago muestra, está en quien se atreve a perturbar sus aguas. Si este video te hizo cuestionarte algo, no lo guardes, compártelo, porque como dijo Han, solo lo radicalmente diferente nos devuelve a nosotros mismos.